Yo ingreso a la facultad en la década del 80, viendo, y bueno, llegué a la facultad y me encontré ya, digamos, el año de la Guerra de Malvinas, con una facultad que estaba animándose, ¿no? No vi la etapa dura de la represión, por cierto, pero que estaba animándose y que estaba organizándose. La Facultad de Ciencias Exactas había vivido una dura represión. La lista de docentes, investigadores y alumnos que están, y trabajadores que están desaparecidos dan cuenta de eso. Y bueno, y había caído en un gran silencio, digamos así, ¿no? Con la presencia de la policía controlando el ingreso a las aulas, revisando las publicaciones, etc. Y en ese contexto esto se empieza a resquebrajar lentamente a partir de los reclamos sindicales de la CGT, fundamentalmente del año 82, luego con la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas aparece justamente después de esos reclamos sindicales, ¿no? Hubo la movilización del 30 de marzo del 82, y de ahí en más la organización se vuelve la organización dentro de la universidad, la organización de los gremios dentro de la universidad empieza a adquirir un ritmo aceleradísimo. Por un lado, las organizaciones estudiantiles empiezan a nuclearse para volver a poner en marcha el centro de estudiantes. Por otra parte, existía también una organización gremial de profesores, de docentes auxiliares, que había empezado a tener un ejercicio gremial a partir del año 80, 81 por un reclamo. La facultad en ese momento tenía los cursos de ingreso y se había demorado el pago a los docentes que habían participado en ese curso de ingreso, lo cual había dado las razones como para que los docentes empezaran a organizar en virtud de reclamar esos salarios que estaban impagos, ¿no? Entonces, cuando se produce la caída, digamos, de la dictadura, o mejor dicho, el golpe fuerte que significó para la dictadura la derrota de Malvinas, los docentes empiezan a nuclear en torno a esa organización, ¿no? Que luego va a pasar a ser la AGD, la Asociación Gremial Docente, actual, ¿no? También los trabajadores no docentes empiezan a organizar a partir de eso. Reaparecen algunas figuras que habían estado excluidas de la universidad y de APUBA, digamos, a partir del año 74, 75, 76. Y también aparece otra entidad más que estaba nucleando, que era el Centro de Graduados, que estaban nucleando a un grupo de docentes e investigadores que se habían alejado de la facultad. Muchos de ellos que habían tenido participación o en la experiencia que terminó en 1966 con la Noche de los Bastones Largos, o en la experiencia del año 73, ¿no? Es decir, dos grupos generacionales. Entonces aparece todo eso. En el año 82, 83, 84 aparecen estas organizaciones que rápidamente empiezan a madurar en torno a darse estatutos, pauta de organización, forma de seleccionar las autoridades, ¿no? Pero era interesante porque cada uno tenía su historia. Rápidamente se empieza a desarrollar el año 82, 83. Y son años muy intensos donde uno, digamos, se despierta y empieza a sentir que tienes muchísimo por hacer, muchísimo por hacer. Llegamos a las elecciones llegamos a las elecciones y de fines del 83 y a la asunción del gobierno de Alfonsín, y entonces ahí es más claro que teníamos un montón de tareas dentro de la universidad para hacer. Digamos, los ejes centrales, los ejes que aglutinaban, digamos, a la gran mayoría de estas fuerzas que se habían reorganizado, pasaban por el tema de derechos humanos, es decir, hacia el interior de la facultad tener un registro de lo que había sido la represión en materia de desaparecidos, desasantiados, etc. La recomposición de la vida política de la universidad, esto es, volver a activar todos los mecanismos, digamos, la estructura que permitía la participación política a través de los claustros, la recomposición del consejo directivo, el tema de la recuperación de la excelencia académica. Estos serán como los tres grandes ejes, que en el caso del movimiento estudiantil eran centrales, y ahí no había disensos, no había ninguna fuerza que se pusiera, por ejemplo, al tema de derechos humanos, un poco estos eran los elementos centrales
Cuando gana Alfonsín las elecciones y se resuelve, no recuperamos la palabra, sino volver a la vigencia del estatuto universitario, que eso se hace por ley. Es decir, Alfonsín lo que hace es entregar la autonomía y la vigencia de los estatutos, una modificación que se hizo en esa norma que firmó él, de los estatutos universitarios, particularmente el nuestro, el estatuto de la UBA, y en base a esa política, digamos, y a esa norma que se había firmado, lo que se hace es nombrar un conjunto de rectores que son normalizadores para poder llevar a cabo todo el proceso de normalización, que era básicamente conformar los claustros para que luego eligieran al decano. A nosotros en la Universidad de Buenos Aires nos toca un sociólogo cordobés, que era Francisco de Lich. En el caso de Exatas se elige a Gregorio Klimovsky. Gregorio Klimovsky es una figura destacadísima, muy respetada académicamente y humanamente, dueño de una historia de la vida universitaria que realmente que había cobrado mucho valor, que era la experiencia hasta el 66, y además de eso con un claro compromiso en el tema de derechos humanos. La nominación de Klimovsky como decano alegró todos nuestros espíritus. Las condiciones habíamos pasado de tener un decano o de tener autoridades todavía durante la dictadura que nos corrían para poder hacer una organización mínima para pasar una película, a este decano del cual uno le golpeaba la puerta y podíamos hablar y discutir cosas. Es decir, era completamente distinto. Ahora, lo cual, la realidad que uno vive dentro de la facultad no quiere que sea buena para, en relación con el resto de las cosas del país, Yo decía, en estos tres pilares, ¿qué tenemos? En el tema de derechos humanos, Klimovsky da en su primer día como decano una orden para que se revisen todos los legajos de aquellos trabajadores de la facultad, docentes o no docentes, que habían sido cesanteados por ausencias reiteradas. Porque justamente ahí se entendía que estaban los casos de gente que podían haber quedado desaparecidos. En ese conjunto de legajos van a estar alguna gente que se fue, que dejó todo porque dijo no, pero después aparecieron algunos de los trabajadores que estaban en la facultad y que habían desaparecido, y uno podía ver la ridiculez monstruosa del diálogo entre los familiares reclamando o diciendo, decir, ¿cómo era la mecánica de esto? Se le enviaba un telegrama a la familia le contestaba así: miren, mi esposo o mi hijo efectivamente no está haciendo trabajar porque entró un grupo militar y se lo llevó, yo lo estoy buscando y no lo encuentro. Y entonces es la facultad que le contestaba con otro telegrama y dice, tiene 5 días más para volver. Bueno, entonces Klimovsky hace toda esta investigación. Mientras tanto, los organismos estudiantes, gremiales, de graduados y demás, continúan haciendo algo que empezó a hacerse a partir del año 82, que era la confección de la lista de estudiantes, graduados, docentes y no docentes desaparecidos de la facultad. Humana anduvo muy bien en lo que nosotros pudimos hacer. Hay otros dos aspectos: el tema de la democracia interna, la constitución del consejo directivo y garantizar, digamos, una democracia hacia el interior de la facultad, y el otro el tema de la excelencia académica. Y ahí es donde Klimovsky empieza a tener problemas con las mismas autoridades que lo nombraron a él. ¿Por qué? Básicamente había un problema central, que era un regalo que nos dejó la dictadura antes de irse, que era un llamado concurso de profesores. Y ese concurso de profesores tiene todos los vicios que uno puede imaginar. Y entonces ese concurso que llama la dictadura a fines del 82, si mal no recuerdo, ¿sí? El 82 es objetado por mucha gente, por muchos de los investigadores argentinos que estaban en el exterior, que eran algunos que no podían venir, que eran gente muy valiosa, digamos, académicamente muy valiosa, no participan de ese concurso. El concurso se lleva a cabo, cuenta con un apoyo de alguna gente que se había quedado acá, que no necesariamente era procesista, pero sí se había quedado en la facultad durante la dictadura y tenían temores de perder sus cargos y demás, y entonces convalidan, digamos así, ese concurso. Cuando se produce con el gobierno de Alfonsín,
aparece la discusión de qué se hace con ese concurso. Y las discusiones en torno a qué hacer con el concurso de dictadura pasaban por la anulación total, por la aceptación total de todos los resultados de ese concurso, de todos los cargos que habían sido nombrados. Frente a esa situación, que en principio era ambigua, la posición de Klimovsky, acompañada por las entidades gremiales de la facultad, de graduados y de docentes, está por la anulación completa, total. Digamos, se anulan todos los concursos y se llama otra vez. También se había logrado el apoyo justamente de los investigadores del exterior, con algunas figuras muy famosas. Recordemos que en el año 84, justamente, a fin de año, se le va a entregar el premio Nobel a César Milstein. Entonces, había ahí una gran discusión acerca de qué hacer. Klimovsky tiene un punto de roce bastante severo con Delitzsch y la gestión del Ministerio de Educación, que era Conrad Aramburu, en torno al tema de concursos. Porque el tema de concursos era una pieza central para Klimovsky y para quienes lo acompañábamos, porque también tenía que ver con la recuperación de la excelencia académica. Había tal optimismo, digamos así, de que las cosas se podían volver a hacer, que había profesores que habían vuelto ya acá, habían vuelto al país, como Misha Kotler, que habían vuelto al país porque estaban entusiasmados con lo que se podía volver a hacer, ¿está bien? Y entonces, claro, acá se encontraban con que no le daban garantías de que los concursos se fueran a hacer nuevamente, ni pasos. Y después otro problema es que empezaba, que tal vez en ese momento nosotros no lo consideramos tan grave, pero en poco tiempo nos dimos cuenta que era gravísimo, que eran las restricciones presupuestarias. Y entonces, ¿qué pasa? Ese problema, el problema económico también va a empezar a hacerse sentir, porque también para que llegue gente vas a necesitar cargos y vas a necesitar equipar laboratorios que estaban diezmados. Esos son limitantes del anhelo de la excelencia académica. También teníamos la esperanza siempre de que Manuel Sadowski, como secretario y como vínculo directo con Alfonsín, pudiera dar vuelta a las cosas. Pero todo esto de a poquitito se va a ir cayendo. Y tal vez creo que el primer gran golpe que vamos a recibir fue cuando las propias autoridades nacionales y dentro del rectorado, pero con el aval del ministro de Educación, del Conrad Aramburu, expulsan, digamos, de muy mala e injusta manera a Klimovsky. Le dieron de baja a Klimovsky, intervienen otra vez la facultad y lo separan a Klimovsky como decano interventor. ¿Por qué? ¿Por qué también va a pasar esto? Porque ya se habían llevado a cabo las elecciones de claustro de estudiantes. Y en las elecciones de claustro de estudiantes, la mayoría, tanto de los estudiantes por los 4 representantes, digamos, en el consejo directivo, apostábamos a la anulación de los concursos y a este proyecto. Vienen luego las elecciones del claustro de graduados, la normalización del claustro de graduados. Ahí también aparece una lista totalmente identificada con el radicalismo, con el gobierno, en línea con la posición de Delitzsch, y otro sector de graduados que no. Entonces vos tenías de los primeros 8 sillas, bancas en el consejo directivo, 7, ¿no? Una mayoría total, absoluta, de 4 más una mayoría de 3, estaban en contra de las políticas de Delitzsch en el rectorado. Claro. Y venía ahora la elección de profesores. ¿Te das cuenta que el tipo podía recibir, digamos, un fuerte golpe político cuando terminara de desarrollar toda claro, de los claustros? Además de esto, me estoy acordando ahora, disculpame si estoy un poco desordenado, pero me estoy acordando ahora de otros episodios que tuvieron relevancia pública, ¿no? Por ejemplo, con esta idea, yo te contaba, había departamentos donde hubo mucha resistencia a los cambios, otros donde fueron más abiertos. Un departamento donde hubo mucha resistencia a los cambios fue en biología. Biología, había profesores, yo desconocía, digamos, no es mi departamento, pero había profesores que todavía, digamos, en la década del 80, sostenían tesis creacionistas, por ejemplo. Teníamos una biología, digamos, del siglo XIX. O sea, así, en 1980, teníamos una biología que trazaba 100 años. Y entonces, Klimovsky, la verdad que la idea es de Maldonado, pero la lleva a cabo Klimovsky como decano, impulsa
algo que hoy en día es súper usual, pero muy usual, que es una encuesta de evaluación docente. Pero en ese momento, te puedo asegurar que fue algo totalmente revolucionario. Tan revolucionario, te paso los diarios de la época, que La Nación, la revista Gente, empezaron a levantar ese fantasma de que eso era la subversión otra vez en la universidad. Cuando un medio como La Nación dice eso es subversión, es jodido. Pero lo más terrible, ¿sabes qué? Es cuando le dice un rector. Porque fue Delitzsch, entrevistado por la revista Gente, que aparece en fotos con un tremendo crucifijo en la espalda, como diciendo, yo soy la garantía de esto, diciendo que no vamos a permitir la subversión ideológica, que significaba esto, que significaba una encuesta. ¿Te das cuenta? Es decir, parece ridículo. Parece ridículo porque no, tal vez aprovechó Delitzsch a cargárselo, a generar, digamos, a cargar las tintas para cargarse, digamos, a Klimovsky y poder sacarlo, porque en definitiva era un grano que le molestaba, digamos, en la gestión, ¿no? Ese fue un gran golpe para nosotros. Primero porque la posibilidad de revisar los concursos terminaba en eso. Segundo, inmediatamente que convalidaron esos concursos, los concursos de la dictadura, inmediatamente con ese claustro, que era el claustro de básicamente la dictadura, que había acompañado toda esta gestión, digamos así, de Delitzsch, se llamó a elecciones, y entonces de esa manera pudieron ellos tener 8 consejeros de profesores absolutamente acordes con el eje de convalidar los concursos de la dictadura y no hacer demasiado ruido, para que se termine el proceso de normalización de la facultad que estaba llevando a cabo Delitzsch desde el rectorado. Pero creo que a la facultad no le fue tan mal porque el decano que fue finalmente elegido en ese proceso, que por supuesto nosotros como estudiantes no lo íbamos a votar, yo creo que ya en ese momento fui el consejero directivo, el decano es Héctor Torres, y Torres tenía un enorme prestigio académico que tampoco lo iba a dilapidar en una aventura política de la cual seguramente él mucho no compartía. Con lo cual tuvo 4 años de gestión bastante razonables, digamos, donde le dio a los profesores que provenían de la dictadura las garantías de la estabilidad laboral que querían, ¿sí? Y al mismo tiempo abrió algunos espacios para docentes y para los graduados y docentes que fueron muy interesantes. Así que fueron 4 años donde hubo discusiones, el consejo directivo se discutía muchísimo, pero aún así se dieron, Torres mismo y algunos de los profesores que acompañaban a Torres votaron muchos proyectos originados en propuestas estudiantiles o de graduados que realmente eran valiosas, que no tenían ellos y que ellos podían haber tenido la mayoría como para frenarlos y no los hicieron. Bueno, una de las cosas que se hizo fue generalizar, ya cuando todo se había calmado, se generalizó finalmente el tema de las encuestas de evaluación docente y ya no generó ningún tipo de problema. Es decir, 4 años después las encuestas empezaban a distribuirse en todos los departamentos y demás y no generó ningún tipo de problema, ¿no? Y mientras tanto, el interesante proceso que se fue dando en esos 4 años fue que hubo nuevos llamados a concursos docentes. Con lo cual, al cabo de esos 4 años, en el año 89 vuelve a haber un llamado a la renovación de los claustros, y frente a esa renovación de los claustros, ahora sí cambió el claustro de profesores. Porque en esos 4 años se iban haciendo concursos, entonces ahí sí algunos de esta gente que estaba afuera, algunos pudieron volver, otros ya directamente no quisieron porque se habían decepcionado mucho, y otros que quisieron volver, ahí sí eran conscientes de los tremendos impedimentos económicos que pasábamos nosotros, ¿no? Después vamos a vivir ya en los 90 otra situación, distinta, pero muy distinta a esto, ¿no? Es decir, ahí va a empezar a haber dinero. Mira cómo es la evolución de la universidad en el primer mundo y esos parámetros, digamos así, de asociación o de vinculación o de mirada de la universidad, asimilarla a una empresa, por ejemplo, y a la perspectiva de una empresa, eso está en Europa, está en Estados Unidos, está en nuestros vecinos de Chile, en algunas otras universidades de Latinoamérica, y lo vas a encontrar también. Entonces, bueno,
eso genera en el día a día algunas tensiones. Y eso es una diferencia, es decir, cuando en los 80 no existía, nuestra universidad era pobre, destartalada y demás, pero con parámetros de todavía de aquella universidad de los 60 o antes, ¿viste? Bueno, y después finalmente otros ítems, otras cosas pendientes que quedan, que son muy propias de esta época comparativamente con la década del 80, son, bueno, no es el acceso a la información, digamos, hay una revolución del acceso a la información, no solamente el derecho a generar publicaciones, mucho más, de un acceso mucho más sencillo de las publicaciones científicas y demás, la posibilidad incluso hasta de participar en congresos, foros, en clases, bueno, todo el acceso a la información cambió completamente la forma de hacer investigación científica, pero también la forma de aprender. Después algunos otros temas pendientes con respecto a los 80 que pienso son, antes hablamos del proceso de democracia universitaria que se consolidó, se alcanzó, eso es un éxito en los primeros años de los 80, más allá, casi que los concursos de profesores es una anécdota, conseguimos, llegamos hasta acá, años de autonomía y cogobierno, genial. Ahora, tenemos algunos problemas que resolver. La forma de elegir rector, la forma de elegir decano, ¿es la mejor de una manera tan indirecta o convendría alguna forma de elección directa? La universidad nuestra, la Universidad de Buenos Aires, no fue capaz, a pesar de que todo el mundo estaba de acuerdo, de todavía de modificar su estatuto universitario. Pero ahí hay discusiones que hacer. La forma actual de nuestro cogobierno, ¿es la mejor? ¿Es la mejor la forma de elegir el decano o rector de la manera indirecta o sería una forma directa? Los tres claustros de profesores, estudiantes y graduados, ¿es lo más representativo actualmente de la universidad? No hay una representación no docente, por ejemplo. Los graduados tienen una representación, no hay representación no docente en los claustros, directamente, ¿no? Con voz, voto pleno, no digo una enmienda, sino directamente en el consejo directivo. La proporción de 8 profesores, 4 estudiantes, 4 graduados, ¿es la mejor? ¿O es mejor un claustro único docente? Es decir, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestra democracia universitaria que también la tenemos que repensar.